Un mundo en tinieblas. La ciudad parecía un cuerpo moribundo. Las calles, resquebrajadas por el tiempo y la indiferencia, se extendían como venas secas dentro de un organismo sin alma. Los edificios, altísimos pero huecos, proyectaban sombras frías sobre una humanidad que ya no miraba al cielo. No quedaban cantos de esperanza ni ecos de oración, solo el zumbido constante de las máquinas, el murmullo de la desesperanza y los gritos ahogados de los que habían dejado de creer en las naciones. Antaño orgullosas de su poder y sus avances, se consumían en guerras silenciosas por recursos escasos, por control, por razones olvidadas. El hambre ya no era excepción, sino norma. El aire era denso, las aguas turbias y los corazones endurecidos. El colapso no llegó con una explosión, sino como un lento eclipse del espíritu en la fe. Otrora columna vertebral de los pueblos, se había extinguido como la última vela en un templo vacío. Las iglesias fueron convertidas en almacenes, museos, centros comunitarios o simplemente ruinas. Los púlpitos estaban en silencio, las escrituras cubiertas de polvo. Aquellos que aún hablaban de Dios eran tachados de fanáticos, marginados por una sociedad que ya no veía lo divino en nada ni en nadie. Fue en este paisaje de sombra y desolación donde comenzaron los susurros. Al principio eran apenas rumores, esparcidos entre los invisibles, anglos sin techo, los enfermos, los desahuciados. Un hombre había sido visto caminando por los barrios olvidados, hablando con ternura, escuchando sin prejuicio, ofreciendo consuelo sin pedir nada a cambio. No sé, sabía su nombre. Algunos lo llamaban simplemente el hombre, otros el silencioso. Y había quien lo nombraba con una mezcla de temor y esperanza. Jesús no parecía un líder, ni un revolucionario. No gritaba, no se imponía, pero allí donde pasaba, algo cambiaba. No eran milagros espectaculares, ni señales grandiosas. Era algo más sutil, más íntimo, una mirada que penetraba hasta lo más profundo del alma, un gesto que hacía llorar incluso a los endurecidos, un silencio que hablaba más que 1000 sermones. A los primeros en reconocerlo fueron los que ya no tenían nada que perder. Gente rota, exiliados, a niños abandonados, mujeres olvidadas, hombres que vivían bajo puentes o en túneles del metro. Ellos, que no contaban para el sistema, lo veían con claridad. Algo en él les devolvía humanidad. Algo en sus palabras les recordaba lo que era amar y ser amado. Él no prometía riquezas ni éxito, no hablaba de castigos ni de infiernos, solo hablaba del reino, pero no el reino que los poderosos imaginaban, un reino invisible que nacía en el corazón. Poco a poco, la noticia se esparció, y con ella, la confusión. ¿Quién era ese hombre que caminaba entre marginados como si fueran príncipes? ¿Por qué sus palabras eran tan familiares? ¿Y por qué aquellos que lo escuchaban no volvían a ser los mismos? Los líderes religiosos lo veían con sospecha. Sus enseñanzas no coincidían con las doctrinas. No iba a los templos, no respetaba los rituales establecidos. En lugar de hablar con sacerdotes o eruditos, se sentaba con prostitutas, con drogadictos, con exconvictos. No predicaba desde tarimas, sino desde aceras polvorientas, y cada palabra suya desafiaba la estructura misma de la religión institucionalizada. Los gobiernos también lo observaban con inquietud. No era violento, pero generaba movimientos. No hablaba de política, pero despertaba multitudes. No se organizaba en partidos, pero influía más que cualquier líder. Era peligroso, precisamente porque no lo parecía, porque amaba sin condiciones, porque abrazaba a los que todos rechazaban, porque tocaba lo que otros llamaban impuro, porque sembraba una esperanza subversiva. Mientras tanto, él continuaba, día tras día, sin escoltas, sin propaganda, sin cámaras, solo caminando, tocando, escuchando, sanando, no con magia, sino con presencia. No con fórmulas, sino con verdad. En sus ojos había paz, pero también dolor, como si cargara con el peso del mundo, como si cada lágrima derramada por otro fuera también suya. Algunos comenzaron a recordarlo, a uner pisas, a abrir viejas Biblias cubiertas de polvo, a releer los evangelios. ¿Podría ser él? ¿Podría estar cumpliéndose la profecía, no con trompetas celestiales, sino con pasos silenciosos entre escombros? ¿Y si el Mesías había vuelto, pero no como todos lo esperaban? Muchos lo negaban, otros lo perseguían, pero algo era innegable: en donde él estaba, brotaba vida. En los desiertos emocionales de las ciudades comenzaban a nacer oasis invisibles. En los corazones quebrantados germinaba una fe olvidada. No había espectáculo, pero había transformación. No había truenos, pero había verdad en la paradoja. Era evidente: en aquel que había sido prometido con gloria venía ahora con humildad. Aquel que debía reinar servía, aquel que debía juzgar perdonaba. Y así, sin ejército, sin poder, sin prensa, comenzaba la resurrección. Naudico, aún no, sino de almas, de la esperanza, de lo que había muerto dentro del ser humano.
El mundo seguía en tinieblas, pero algo comenzaba a agrietar la oscuridad. No era una luz violenta, era tenue, como la aurora que apenas asoma, pero estaba allí y aquellos que lo veían ya no podían cerrar los ojos. Aquellos que lo oían ya no podían hacer silencio porque cuando la esperanza resucita, no hay estructura que la detenga, y cuando el Hijo del Hombre regresa, lo hace como siempre al margen, en silencio, pero imparable. El despertar de los invisibles. Los días seguían oscuros. La ciudad aún respiraba por inercia, alimentándose de sus propios despojos. Pero algo se había quebrado en el silencio. Un murmullo recorría los rincones más inhóspitos, no en los noticieros ni en los foros virtuales, no en las plazas ni en los parlamentos, sino en los pasillos de los hospitales abandonados, en los campamentos improvisados bajo los puentes, en las miradas cruzadas entre aquellos que no tenían nada, salvo una palabra nueva, encendida, que había empezado a circular. En resurrección. La palabra era dicha con temor, casi en secreto, como si nombrarla demasiado alto pudiera romper el hechizo. No hablaban de cuerpos saliendo de tumbas, sino de vidas siendo tocadas por algo que nadie comprendía del todo. Algunos la llamaban locura, otros sugestión colectiva, pero los que lo habían visto, los que lo habían escuchado, sabían algo verdadero estaba ocurriendo, algo que no venía de este mundo en aquel hombre, el que muchos decían ser Jesús. No se presentaba con títulos, no exigía credenciales, no reclamaba gloria, solo caminaba, y donde caminaba, las cosas cambiaban, no de forma inmediata ni mágica, pero cambiaban, porque donde antes había odio, ahora nacía compasión, donde había desesperación, comenzaba a florecer una fe silente, y donde no había nadie dispuesto a mirar al otro a los ojos. Él llegaba y miraba. Fue en un albergue improvisado, construido con maderas y latas, donde se produjo uno de los encuentros que marcaría el inicio de ese despertar. Se llamaba Mariana. Tenía 43 años, pero parecía de 70. Había vivido en la calle desde la adolescencia, víctima del abuso, del abandono y de una cadena interminable de decisiones desesperadas. Su cuerpo estaba enfermo, su alma seca. Nadie la abrazaba desde hacía años, nadie la llamaba por su nombre. Él se acercó sin ruido, se sentó junto a ella y no dijo nada. Solo le ofreció pan. Ella lo miró con desconfianza, como se mira a quien ofrece algo que parece demasiado bueno para ser verdad. Pero tomó el pan. Comieron en silencio. Al terminar, él solo dijo: te veo, y esas dos palabras, pronunciadas con una ternura imposible, deshicieron en segundos lo que el dolor había edificado en décadas. Mariana lloró como si su cuerpo expulsara cada sombra almacenada. No entendía por qué, pero sabía que en ese instante estaba naciendo de nuevo. No fue la única. En los días siguientes, más y más personas comenzaban a hablar de ese hombre, que no predicaba con discursos, sino con presencia. De ese hombre que no prometía cielo, pero lo traía en cada gesto. Un joven exmilitar, atormentado por lo que había hecho en la guerra, lo encontró en una estación de tren. Hablaron solo. 5 miles. Pero el joven, que había pensado en quitarse la vida esa misma noche, no lo hizo. En su lugar, volvió al albergue donde había crecido, abrazó a su madre después de 10 años, y comenzó a reconstruir lo que creía irrecuperable. En historias como esa comenzaron a multiplicarse, cada una distinta, cada una inexplicable. Un niño autista que nunca hablaba, de pronto empezó a cantar un himno antiguo que su madre solía entonar antes de morir. Una mujer con cáncer terminal pidió ser bautizada en un charco de agua lluvia después de haberlo visto caminar bajo la tormenta. Un anciano olvidado en un geriátrico volvió a escribir poesía luego de que él le regalara un cuaderno en blanco. Los invisibles estaban despertando. Aquellos que no figuraban en ningún censo, los que no tenían redes sociales, ni documentos, ni dirección, los que vivían en la periferia del sistema, en la trastienda del mundo. A través de ellos, algo comenzaba a brotar, una suave en una revuelta del espíritu. No había pancartas ni líderes, son solo encuentros, solo corazones quebrantados siendo tocados por algo más grande que ellos. Punto. Sin embargo, la amenaza crecía, porque el sistema, aunque decadente, aún tenía fuerza y no podía tolerar un movimiento que no podía controlar. Las autoridades empezaron a buscarlo, querían detenerlo, interrogarlo, exponerlo, pero él desaparecía igual que aparecía en silencio, sin dejar rastro. No dormía en los mismos lugares 2 noches seguidas. No permitía que lo siguieran con cámaras. No aceptaba entrevistas. Algunos decían que no era humano, otros que era una ilusión colectiva, pero nadie podía negar el efecto que tenían. Las autoridades religiosas fueron las más agresivas. Organizaron conferencias, publicaron documentos, denunciaron herejías. ¿Cómo podía ser Jesús si no se sometía a la estructura, si no las doctrinas, si no reverenciaba los templos? Pero en el fondo,
Temían, porque sabían que él no solo hablaba con autoridad, hablaba con verdad. Y la verdad, cuando es pura, incomoda a quienes han hecho del poder su altar. Mientras tanto, los que habían sido tocados por él no formaban una iglesia ni fundaban una organización. Simplemente vivían diferente. Compartían sin miedo, perdonaban con facilidad, oraban sin rituales, se reunían donde podían cuando podían, y en cada reunión compartían lo que él les había dado, no teoría, no dogma, sino vida a los medios de comunicación. Al principio, lo ignoraron, pero cuando las historias se volvieron virales no pudieron evitar cubrir el fenómeno. El hombre de los sin voz, titularon. Otros lo llamaron el nuevo profeta de los marginales, pero ninguno logró captar la esencia, porque él no buscaba fama, no quería seguidores, solo sembraba, y las semillas germinaban en tierra que el mundo había dado por estéril. En la sociedad, dividida entre los que tenían todo y los que no tenían nada, comenzaba a tambalear, porque los nadas empezaban a descubrir que valían, que eran amados aunque no estaban solos. Y eso los hacía peligrosos, porque la dignidad, una vez recuperada, no puede ser silenciada. En las élites comenzaron a temer un levantamiento, no por armas, sino por transformación, porque si los marginados descubrían su valor, las estructuras del poder se derrumbarían desde dentro. Por eso aumentaron la vigilancia, militarizaron barrios enteros, infiltraron agentes entre los grupos que se reunían en nombre de ese hombre. Pero no encontraron nada ilegal, solo oraciones, abrazos, canciones, miradas limpias. Daniel seguían caminando en silencio, con las sandalias gastadas y el rostro iluminado. A veces desaparecía por días, pero siempre volvía, como el sol, que se esconde tras las nubes, pero nunca deja de estar. Y cada vez que regresaba, una nueva alma despertaba, y así comenzó el verdadero terremoto. No el de la violencia, sino el del amor. No el del ocio, sino el del perdón. No el del escándalo, sino el de la compasión. Una resurrección silenciosa, no de muertos físicos, sino de vivos dormidos. En los invisibles despertaban. Estaban viendo lo que nadie más quería ver, aunque el reino ya estaba entre ellos. Anik el rey. La ira de los poderosos o despertar de los invisibles no pasó desapercibido por mucho tiempo. Lo que comenzó como una serie de encuentros discretos en callejones olvidados y estaciones abandonadas, se transformó en un fuego incontrolable que se extendía con cada historia de transformación, con cada testimonio imposible de ignorar. Los poderosos, sentados sobre estructuras corroídas por la arrogancia, sintieron el temblor bajo sus pies, porque no era una revolución con armas ni con consignas, sino con algo más peligroso, en la resurrección de la esperanza. En los gobiernos, ya frágiles por las crisis económicas, sociales y climáticas, interpretaron este movimiento como una amenaza. No entendían cómo, sin liderazgo visible, sin financiamiento, sin organización estructurada, miles de personas estaban abandonando el sistema de consumo, rechazando las políticas impuestas y reorganizando sus vidas con base en valores que ya nadie enseñaba. En compasión, entrega, perdón, verdad. Los informes comenzaron a llegar a los centros de inteligencia. Individuo no identificado, conocido como Jesús, decían los reportes, involucrado en eventos de impacto social, en múltiples zonas de pobreza extrema, se desplaza sin patrón predecible. Ha generado una red orgánica de apoyo emocional, económico y espiritual que ha reducido la criminalidad, incrementado la solidaridad y debilitado las estructuras locales de control. Las autoridades no sabían cómo detenerlo. No había delito, no había violencia, pero el impacto era real, y eso bastaba para que lo consideraran enemigo. La cúpula religiosa también se sintió expuesta. Durante años, habían mantenido su influencia mediante normas, ritos, miedo y culpa. La figura de Jesús, para ellos, era un símbolo encerrado en vitrinas, domesticado por siglos de interpretación interesada. Pero ahora ese símbolo caminaba vivo entre los descalzos. Cosas que no estaban en los manuales, que no cabían en los dogmas, que desmontaban con ternura siglos de tradición corrupta. Convocaron reuniones de emergencia. Teólogos, pastores, rabinos, imanes, gurús, todos querían tener voz. Discutían si este hombre era el verdadero Mesías, un impostor carismático, o simplemente un loco. Pero la mayoría no hablaba desde la fe, sino desde el miedo. Sabían que si él era quien decía ser, su autoridad quedaba anulada, sus templos quedarían vacíos, sus ofrendas cesarían, y por eso, aunque no podían probar que falso, decidieron actuar como si lo fueran. Los medios se volvieron instrumentos útiles para la estrategia. Comenzaron campañas de difamación, se divulgaron teorías conspirativas, informes falsos, supuestos testimonios de personas que decían haber sido engañadas por él. Dijeron que usaba drogas para manipular, que pertenecía a una secta peligrosa, que era un experimento genético. La confusión fue sembrada deliberadamente, porque sabían que la duda destruye,
más que la mentira directa, pero algo falló. Cuanto más lo atacaban, más crecía el número de personas que deseaban conocerlo. Cuanto más lo perseguían, más profunda era la convicción de quienes lo seguían en silencio. Porque los que habían sido tocados por él sabían lo que habían vivido. Y esa experiencia no podía ser borrada por ningún escándalo mediático, ni por ninguna declaración oficial. Entonces, pasaron al siguiente nivel, a la persecución directa. No podían capturarlo. Así que fueron por quienes estaban cerca. Desmantelaron refugios, clausuraron comedores, arrestaron voluntarios, infiltraron comunidades, confiscaron Biblias, quemaron cuadernos, prohibieron reuniones, se decretaron leyes que penalizaban cualquier mensaje religioso no autorizado. En nombre del orden comenzaron a erradicar lo sagrado pero los mártires no gritaron, no organizaron revueltas, simplemente siguieron amando. En silencio, con firmeza, a cada golpe, respondían con misericordia, a cada injusticia, con oración, a cada pérdida, con gratitud. No porque fueran débiles, sino porque sabían que esa era la fuerza del reino, en resistir sin odiar, morir sin perder la fe, desaparecer sin dejar de existir. Fue entonces cuando él reapareció en uno de los lugares más impensados, una cárcel subterránea en las afueras de la ciudad. No entró por las puertas, nadie lo vio llegar, simplemente estaba allí, sentado entre los condenados. Hablaba con un asesino convicto, con una mujer acusada de terrorismo, con un joven sentenciado por haber defendido a su hermana. No los juzgaba, no les exigía confesiones, solo los miraba, y en esa mirada, algo en ellos se rompía y se reconstruía. Al mismo tiempo, a uno de los guardias, testigo del encuentro, renunció esa misma noche. Declaró en una transmisión clandestina: "Pei con mis propios ojos lo que ningún sistema puede controlar. No fue magia. Fue algo más real que todo lo que conocí en él. No los liberó físicamente, pero los hizo libres por dentro, y yo también fui liberado". Ese video se volvió viral en redes subterráneas. Las autoridades intentaron borrarlo, pero ya era tarde. La llama estaba encendida, y aunque aún era pequeña, iluminaba lo suficiente para que otros comenzaran a buscar. Mientras tanto, Jesús, si es que así debía llamársele, seguía caminando. No buscaba confrontación, pero tampoco la evitaba. Donde había opresión se detenía, donde había abuso hablaba, donde había mentira traía luz, pero lo hacía sin violencia. Solo con la verdad. En una noche, una delegación de líderes religiosos logró interceptarlo en una zona industrial abandonada. Lo rodearon con cámaras, con soldados, con periodistas. Le exigieron respuestas, le pidieron señales, protección. Sí, confesaba que todo era una metáfora. Él solo los miró y dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, ya no estaríais aquí. Luego se volvió y desapareció entre las sombras. Esa noche, las redes colapsaron con especulaciones. Algunos lo proclamaron rey, otros enemigo del orden mundial. Se activaron protocolos de emergencia, se ofrecieron recompensas por información, pero nadie, ni siquiera los más poderosos, podían controlar lo que él desataba con cada paso. Porque su presencia no era solo física, era espiritual. Y lo espiritual no se encierra con muros, ni se silencia con decretos. Los poderosos estaban furiosos porque no podían vencer lo que no comprendían, porque su lógica de dominación se desmoronaba frente a un amor que no pedía nada a cambio, porque su orden construido sobre el miedo temblaba ante una esperanza indomable, y mientras las estructuras se tambaleaban, los humildes, los olvidados, los invisibles, seguían despertando. No tenían ejércitos, pero sí convicción. No tenían dinero, pero sí comunión. No tenían medios, pero sí testimonios. Y en cada uno de ellos, él seguía resucitando porque la resurrección no era un evento del pasado, era una realidad presente, una fuerza imparable, una verdad que se abría paso entre las ruinas del mundo. Y lo más temido por los poderosos estaba ocurriendo ante sus ojos. El reino estaba naciendo entre los escombros. La nueva resurrección. El mundo estaba al borde del colapso, no solo político ni económico, sino espiritual. Las estructuras antiguas crujían como ruinas vivas, incapaces de sostener una sociedad que había perdido su sentido. Los parecían fantasmas de sí mismas, luces encendidas sin alma, muros altos sin abrigo, pantallas brillantes sin verdad. Los poderosos, cada vez más aislados, en sus fortalezas de concreto y algoritmos, observaban con terror algo que nunca imaginaron. No era una rebelión armada lo que se levantaba, sino una revolución del alma en Jesús. Ese hombre sin título, sin ejército, sin partido, seguía caminando. Ahora su rostro comenzaba a aparecer en murales anónimos, pintado por artistas callejeros. Se escribían frases como: "Él está entre nosotros",
el reino es ahora o simplemente vive. Pero no eran campañas organizadas. Era arte nacido del desbordamiento interior de quienes habían sido tocados por su presencia, porque quienes lo habían encontrado ya no podían callar, aunque no supieran explicar lo que había sucedido. Sabían que algo dentro de ellos había vuelto a la vida. Una nueva generación de discípulos comenzaba a surgir. No llevaban túnicas ni se llamaban apóstoles. Eran jóvenes que renunciaban al cinismo, mujeres que abrazaban su historia con dignidad, ancianos que encontraban en el sentido a sus últimos años. Eran padres reconciliados con hijos, adictos, que volvían a sonreír, líderes comunitarios que abandonaban la corrupción para servir desde la verdad. No sabían predicar, pero vivían con una coherencia que estremecía. Eran el testimonio viviente de que el Evangelio no era una religión, era una persona viva. Los encuentros seguían ocurriendo en lugares inesperados. En Ambassador, una adolescente embarazada dijo haberlo visto, recogiendo latas con ella. En un hospital, un médico afirmó que un paciente terminal se levantó después de que un visitante anónimo le tomara la mano. En un campo de refugiados, una mujer describió que él apareció entre las tiendas, repartiendo pan sin decir palabra. Ninguno de estos casos pudo ser probado, pero tampoco desmentido, porque lo que quedaba después era más fuerte que cualquier evidencia. La transformación Y entonces sucedió lo impensable. Un grupo armado en nombre del orden y la defensa de la estabilidad global anunció haberlo capturado. Lo mostraron en imágenes borrosas, esposado, con la cabeza agachada. Dijeron que había confesado ser un agitador, que sería juzgado por desestabilizar la paz, que no se permitiría que ningún individuo pusiera en riesgo la armonía de la civilización. La noticia dio la vuelta al mundo. Las bolsas de valores reaccionaron. Las instituciones religiosas callaron. Las multitudes esperaron pero sus discípulos sabían, no por lógica, sino por experiencia. Sabían que no se le podía encerraran, que su reino no dependía de la libertad física, que el reino de Dios se abre paso aún en la prisión, aún en la muerte. Recordaron sus palabras: así me persiguen a mí, también los perseguirán a ustedes. Pero no teme, yo he vencido al mundo. Why no temerán? Porque ya no vivían para sí, ya no buscaban su gloria, vivían para Él, para el amor que les había devuelto la vida. En la noche de su juicio, miles de personas se reunieron en silencio en las plazas de las ciudades. No protestaban, no gritaban. Solo encendían velas, oraban, cantaban, abrazaban. No pedían venganza, ni justicia, ni milagros. Solo daban testimonio. No de ideología, sino de presencia, porque lo habían visto, porque lo habían sentido, porque sabían que Él estaba vivo. Aunque el mundo dijera lo contrario, en la ejecución fue anunciada con pompa. Dijeron que sería rápida, eficiente, silenciosa. Dijeron que era necesario para la paz global. Pero cuando llevaron su cuerpo al lugar designado, no lo encontraron. Nadie sabía cómo, a nadie supo explicar. Los comandos de vigilancia mostraban fallas. Los sensores se desactivaron. Los agentes desaparecieron. Lo único que quedó fue una inscripción escrita en la pared de la celda: en la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la han vencido. En el caos mediático fue inmediato. Los gobiernos negaron todo. Las religiones guardaron silencio. Pero la gente no olvidó, porque esa madrugada, en los rincones más oscuros del planeta, comenzaron a suceder cosas. En un hospital de campaña, una mujer que había perdido la fe oró por primera vez en 20 años. En una cárcel, los internos rompieron los barrotes no para escapar, sino para abrazar a sus carceleros. En una aldea olvidada, niños que nunca habían oído su nombre comenzaron a cantar su historia en un idioma que no conocían. Era la nueva resurrección. No una de cuerpos muertos, saliendo de tumbas, sino una resurrección de la conciencia, de la esperanza, del amor, porque el mundo había intentado sepultarlo una vez más, con leyes, con miedo, con propaganda. Pero no se puede enterrar a quien ya venció a la muerte. No se puede apagar la luz que arde en el corazón de los que han sido liberados. Y entonces ocurrió lo impensable, no un evento aislado, sino un despertar colectivo. En los barrios olvidados, los pueblos oprimidos, las tierras devastadas por la guerra, miles comenzaron a vivir de forma diferente, sin miedo, sin odio, sin necesidad de reconocimiento, solo con el deseo de amar como Él amó. De caminar como Él caminó, de dar la vida, si era necesario, como Él la dio. Y el mundo, aunque aún en ruinas, comenzó a cambiar. No por decretos, no por revoluciones, sino por amor. Un amor que no exigía, sino que ofrecía, que no condicionaba, sino que perdonaba, que no destruía, sino que restauraba, porque en medio del colapso, la piedra fue removida, y el reino comenzó a brotar no desde arriba, sino desde abajo, no en los tronos, sino en los umbrales, no en el poder, sino en la entrega. En Jesús no vino como muchos esperaban,
no descendió con gloria sobre nubes, no abrió los cielos con truenos, vino como al principio entre los pobres, entre los despreciados, entre los quebrados, pero su venida fue más poderosa que cualquier espectáculo, porque transformó lo único que el sistema no podía tocar en el corazón humano, y así, en la penumbra del fin, comenzó un nuevo principio. La aurora rompió el horizonte, no como una explosión, sino como un susurro, como una semilla que germina, como un niño que nace, como un suspiro que anuncia que la muerte ya no reina. Alma desportada. En cada vida redimida él seguía diciendo, una vez más, yo estoy con ustedes, hasta el fin del mundo.